Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente las elecciones en los Estados Unidos anunciaron que Donald Trump ha ganado la presidencia. Y en una carta a los miembros de la Iglesia, el Dr. Thiel comentó que durante la fiesta de los tabernáculos, inclusive alguien le había preguntado de una manera privada a quién él creía que iba a ganar las elecciones. Y él pensaba que iba a ser Donald Trump, a menos que algo sucediese desde ese entonces hasta el día de las elecciones. Y bueno, él nunca le gusta hablar de esas cosas en los sermones o partes públicas. Y en el 2020, él estaba escribiendo un libro titulado Consecuencias no deseadas de la presidencia de Donald Trump, porque él creía que en el 2020 Donald Trump iba a ganar. Pero bueno, ese proyecto se quedó en veremos porque Donald Trump no ganó. Pero como ahora ha vuelto a ganar, entonces él está escribiendo ese libro. Ahora, él originalmente hizo las predicciones al menos en el 2017, antes que Donald Trump tomase la posición de presidente. Y ya algunas parcialmente se ven cumplido. Presento en pantalla las primeras 10. Primero, él pensó que él iba a ofender a los europeos y se cumplió y se va a volver a cumplir. Segundo, que esa elección de Trump iba a hacer que los europeos se unieran más. Y eso sucedió, pero ahora más pasos van a suceder. Tercero, que habría más disturbios civiles en los Estados Unidos. Y eso sucedió, pero las cosas van a empeorar. El quinto punto, otra vez relacionado con Europa, es que sus pólizas causarían que los europeos quisieran desarrollar su fuerza militar. Es más, en diciembre del 2017 fue que ellos crearon PESCO. Y bueno, después de eso sucedió la guerra de Ucrania que todavía está sucediendo. Y eso ha impulsado más el deseo de que Europa quiera autodefenderse y desarrollar una fuerza militar más independiente y completa. Pero el doctor Thiel piensa que todavía falta mucho más. Su sexta advertencia era que las opiniones de Donald Trump sobre el cambio climático causarían problemas con los Estados Unidos, y eso se cumplió, pero él piensa que más medidas se van a tomar. El séptimo punto piensa que Donald Trump será uno de los que se van a encargar del cumplimiento del segundo Mateo o segundo Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Y se cumplió, pero se van a dar más pasos. El octavo punto es que Donald Trump va a aumentar la deuda de los Estados Unidos. Y se cumplió, pero se espera que siga aumentando. La novena advertencia. Este presidente podría poner un acuerdo de paz de acuerdo a Daniel 9:27. Sabemos que eso no sucedió, porque es algo que todavía está pendiente. La décima advertencia era que Donald Trump iba a apoyar algunos aspectos de la unidad ecuménica y él ha hecho eso. El punto 11 es que la gente en algún momento le iban a pedir a Donald Trump que entregase la presidencia y eso fue cumplido. El punto número 12 es que Donald Trump de alguna manera alentaría el ascenso del último rey del sur. Y sí, ese es el personaje de la profecía bíblica. Un personaje que involucrará los pueblos de Medio Oriente y el norte de África. La advertencia 14. Sabemos que un día se van a restablecer los sacrificios diarios en Jerusalén de acuerdo a Daniel 9:27 y 11:31. Y no fue que él dijo que eso se iba a cumplir durante ese mandato. Y él piensa que la administración de Trump tomó medidas que indirectamente ayudan a preparar ese escenario. La quinceava advertencia era que Donald Trump iba a apoyar una mayor vigilancia gubernamental y fue cumplido. La advertencia número 16 es que la administración de Trump se iba a centrar demasiado en China y no considera la amenaza militar que representa Europa. Y eso se cumplió y esa filosofía se va a mantener. El punto número 17. La postura de Donald Trump sobre el acuerdo transpacífico, que se llama el TPP, beneficiaría a China. Y se cumplió, pero se prevé serios problemas comerciales con Europa en el futuro.
La octava advertencia era que México iba a mirar más hacia Europa y por lo tanto pues menos a los Estados Unidos en materia de comercio. Y al menos parcialmente eso fue cumplido. Así que más pasos se deben dar. El punto 19 es que la actitud de Trump a aceptar los alimentos transgenéticos siempre es favorable y eso se cumplió. La advertencia número 20 era que el precio del oro iba a alcanzar un precio histórico en frente a los Estados Unidos. Y bueno, ese ha subido, pero ese va a seguir subiendo. Y bueno, más detalles de esto se encuentran en el artículo titulado Trump en profecía, que se encuentra en Cockwriter. Y bueno, en estas cosas él explica que en los números o puntos 14 y 20 no estaban directamente relacionados con este presidente. Esas son cosas que deben suceder. Y también correctamente él escribió que la gran tribulación no podría comenzar al menos en el primer mandato de la administración de Donald Trump. Y por lo tanto, el Armagedón tampoco podría comenzar bajo esa primera administración. Y es importante comentar eso porque hay personas que por allá en el 2017, 2016, hacían comentarios de que estos eventos podrían suceder en el 2018, 2019. Es más, hoy en día sabemos que como mínimo, la gran tribulación no puede comenzar sino después del 2027. Y eso es asumiendo que en los cortos meses que queden algunos eventos sucedan. Y sin esos eventos que sucedan, el contador no comienza, así que el tiempo aún no está aquí. Si alguien se aparece y les dice que Jesucristo puede aparecer mañana o en un mes, o que la tribulación puede suceder el próximo año, son personas que no saben de lo que están hablando. Ahora, esas cosas que leí una vez más estaban en una carta escrita a los miembros de la iglesia, publicada el 5 de noviembre. Fuera de eso, en esta semana, 2 artículos han sido publicados en la página de internet Cockwriter. El primer artículo se titula Donald Trump y los problemas comerciales, climáticos y el rearme en Europa. Y allí se hace referencia a este artículo de la CNBC con el título Europa elogia la victoria de Trump en medio de temores más amplios de una inminente pesadilla económica. Y bueno, el artículo argumenta que los líderes europeos se han estado preparando para en caso de que ganase Donald Trump. Y llevan haciendo eso por los últimos 12 meses para tratar de proteger la economía europea en cuestiones de disputas comerciales. Un funcionario europeo dijo, lo estoy viendo y no quiero creerlo. Y esto es en relación con la elección de Donald Trump. Y concerniente a esa noticia, otro funcionario dijo, no es muy buena esa noticia. Y bueno, de acuerdo a ese artículo, líderes europeos se iban a reunir esta misma semana para discutir planes futuros concerniente a la relación entre Europa y Estados Unidos. Y bueno, una de las cosas que tienen que hablar es porque temen que Trump va a aumentar los aranceles comerciales. Y en sí es que guerra comercial es una de las principales preocupaciones de los europeos. Y lo más probable es que disputas comerciales entre los Estados Unidos y Europa se van a producir. Y eso resuena con un artículo que fue publicado en noviembre del 2016. Y en ese artículo se hablaban de ciertas cosas de las cuales están incluidas en esa lista que leí al principio. Y bueno, de acuerdo a esos eventos es que causó que los europeos ellos empezaran a trabajar y involucrarse en proyectos de infraestructura en Asia y otros lugares para mejorar su comercio y su influencia internacional. Y es que ellos quieren menos dependencia del comercio con los Estados Unidos. Y a pesar de los problemas que los Estados Unidos le da a los europeos, la Biblia profetiza que por un tiempo Europa dominará el mundo económicamente. Y puedes leer eso en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y bueno, desde la candidatura de Donald Trump, los europeos han utilizado la excusa de este hombre para impulsar su esperanza de una Europa más unificada,
Los líderes de Francia y Alemania acordaron trabajar por una Europa más unida, más fuerte y más soberana en un nuevo contexto. Y es que Europa quiere ser más unida y tener la capacidad de manejar las necesidades militares sin necesidad de los Estados Unidos. Y es más, algunos en Europa querían que Donald Trump ganara para poder utilizar eso como excusa para armar a su fuerza militar. Y hay títulos como esto: Medicina amarga, ¿por qué algunos funcionarios de la Unión Europea añoran en silencio a Trump? Y un diplomático de la Unión Europea argumentó que el regreso de Trump sería un shock beneficioso que permitirá a la Unión Europea avanzar, como similar a la pandemia o a la crisis energética tras la guerra de Ucrania. Y varios en Europa comparten esa idea. Y dicen, un segundo mandato de Trump sería medicina amarga que la Unión Europea conflictiva necesita para superar sus divisiones y avanzar como bloque. Y termina ese artículo con esto: los europeos deben tomar su destino en sus propias manos, independientemente de quién sea elegido presidente de los Estados Unidos, dijo el ministro francés de Asuntos Exteriores, Benjamin Haddad, en la televisión francesa la semana pasada. Y es cierto que muchas personas desean un ejército más fuerte en Europa y es requerido que Europa tenga un gran ejército para que pueda cumplir Daniel 11:25 y tener muchas naves para poder cumplir Daniel 11:40. Y bueno, la victoria de Donald Trump motivará más a los europeos a armarse. Y se espera que Europa impulse más sus proyectos como PESCO. Y les recuerdo una vez más que PESCO fue creada en el 2017 debido a que Donald Trump ganó las elecciones en el 2016. Bueno, esa no fue la única razón, pero definitivamente fue un catalítico que logró ese movimiento. Y el deseo está ahí. Un ejemplo está en el 2018, el presidente francés Macron, él pidió un verdadero ejército europeo que pudiese desafiarse a China o Rusia o Estados Unidos. Y bueno, en ese entonces eso ofendió a Donald Trump, pero el mismo día siguiente, él anunció que Estados Unidos quería una Europa muy fuerte. Y es que Estados Unidos ve a los europeos como sus amigos, como sus aliados, los que nunca le van a traicionar. En cuestiones climáticas, bueno, en el pasado sabemos que el Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, que era una iniciativa para frenar el calentamiento global. Y es que en el discurso de victoria, el presidente de Donald Trump, él dijo, concerniente a los fusibles de los fósiles, tenemos más oro líquido, petróleo y gas. Tenemos más oro líquido que cualquier país del mundo, más que Arabia Saudita. Tenemos más que Rusia. Así que para muchos ya está claro que él planea demoler la política verde y obstaculizar la diplomacia climática global. Y bueno, las naciones del mundo no han cumplido con los acuerdos de París, pero siguen suscribidos ahí. Pero como Estados Unidos se retira, es probable que en el futuro van a culpar a los Estados Unidos de ser una nación nociva, más inmoral, y que por lo tanto debe ser eliminado. Y esa justificación concuerda con eventos proféticos que van a suceder. Y bueno, varias cosas están en movimiento, como por ejemplo, muchos líderes europeos han cuestionado públicamente la dependencia en los Estados Unidos. Y en el pasado los Estados Unidos han demostrado repetidamente que ellos no confían en los europeos. Pero las escrituras nos dejan bien claro que en un futuro ellos van a confiar de una manera ciega hasta que sea muy tarde para darse de cuenta de que Europa continental es su enemigo. Y eso es de acuerdo a Isaías 10, 5 al 11 y Ezequiel 23, verso 4 y versos 9 al 10. Y Europa va a cooperar con los Estados Unidos mientras ellos consideran que
es una relación de beneficio. Pero la profecía indica que un día ellos van a traicionar a los Estados Unidos. Y en Daniel 2, versos 41 a 43, la Biblia es clara de que habrán problemas en Europa. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulos 16 al 18, indica que Europa va a tener que reorganizarse varias veces. Y en particular, la reorganización mencionada en los versos 12 y 13 del capítulo 17 no van a resultar muy bien para los Estados Unidos, ya que esto conlleva a Daniel 11:39, que es cuando Estados Unidos es atacado. Y las siguientes víctimas es el mundo árabe, que está mencionado en los versos 40 al 43. Y tampoco va a terminar bien para Europa misma, porque su futuro también está escrito en Jeremías 50, versos 41 al 46, 51, 27 al 32, y en Daniel capítulo 11, versos 44 al 45, y en Joel capítulo 2, versos 2 al 6. Y es que la Biblia muestra que la bestia de Apocalipsis, que también es llamada el Rey del Norte en Daniel 11, y otro personaje que es llamado el Anticristo Final, el cual es un líder religioso. El todo es que con el apoyo de este personaje, la bestia gobernará Europa y sobre algunas tierras americanas, de acuerdo a Daniel 11, verso 39. Ahora, el rey del norte, él va a proclamar engañosamente paz y seguridad cuando al mismo tiempo conspira para destruir repentinamente a quienes se le oponen. Y de eso lo encuentras en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versos 2 al 3. Y va a poder destruir la poderosa alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquí el artículo especula que el ataque puede que sea un ataque nuclear o un ataque con alta tecnología, algo que tal vez no hemos visto. Y posiblemente, como estas naciones son aliadas, bajo un entrenamiento entre la OTAN y el ejército de ambas potencias, de tal manera que los aliados anglosajones no sospechen por qué tantos barcos, pensando que es un ejercicio, pero en sí cuando ya disparan es demasiado tarde. Y es probable que otras naciones además de Europa estén involucradas. Ahora, en cuestión del ataque nuclear, si es posible, bueno, de acuerdo a Deuteronomio 29, verso 23, 25, y sí, es una profecía que fue predicha hace mucho tiempo. Y sí, esta profecía es para cumplirse pronto en nuestros días. Y leo, azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Admad y de Seboim, los cuales el Eterno destruyó con el furor en su ira. Y el Señor tiene ira ahorita. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esa tierra? ¿Qué significa el ardor de esa gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y como explicamos en nuestro video Estados Unidos e Inglaterra en profecía bíblica, Dios a los anglosajones les dio muchas bendiciones basadas en promesas que él hizo a Abraham. Pero esa gente no ha sido agradecida. Hasta el punto que muchas de las estatuas, que era un libro donde presentaban los 10 mandamientos escritos, han sido quitados porque a varias personas les ofenden. Y eso simbológicamente demuestra la decadencia ética de los Estados Unidos y los anglosajones en total. Europa se levantará y los alemanes y otros países ven a Estados Unidos como una potencia en decadencia y Europa se va a ir en una dirección que los líderes estadounidenses e incluso los expertos en política exterior no van a comprender. Y de acuerdo a Apocalipsis 17, versos 12 al 13, la Biblia muestra que Europa se organizará y se volverá más totalitaria. Y eso es necesario para que ese líder europeo que se llama o se le nombra la bestia
Y quien va a subir al poder, de acuerdo a Daniel 11, verso 31, utilizando engaño y intriga. Bueno, cuando ese señor dé la orden de atacar los Estados Unidos, él necesita un líder autoritario. De esa manera no necesita ningún tipo de aprobación o pedirle permiso a nadie. Y por eso va a ser un líder fuerte, autocrático en Europa. Bueno, hermanos, estos eran los puntos breves que quería cubrir y que está relacionado con profecía y coincide con la victoria de Donald Trump como presidente para los Estados Unidos. Gracias por su tiempo.